La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos hoy a esta gran fiesta del bautismo del Señor. Jesús es bautizado por Juan. Esta es la primera cosa para tener en cuenta. Los escritores de los evangelios nos fuerzan, por decirlo de algún modo, a pasar a través de Juan para llegar a Jesús. Lo que quiero decir es que todos los evangelios nos dan una versión del bautismo de Jesús por Juan. En cierto modo, tenemos que ocuparnos de él para entender completamente de qué se trata Jesús. Y esta es la segunda cosa a tener en cuenta sobre el bautismo de Jesús por Juan. Era vergonzoso para la iglesia primitiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, es que la iglesia primitiva está interesada en presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Mesías inmaculado de Israel. Pero la gente se acercaba a Juan para un bautismo de arrepentimiento. Se acercaban a Juan como pecadores. Así que el hecho de que Jesús se acerque a Juan para ser bautizado habrá sido una especie de fuente de vergüenza o desconcierto para la iglesia primitiva. ¿Por qué el Hijo de Dios encarnado estaría buscando esa clase de bautismo? Pero aquí está el asunto. Es la misma vergüenza del bautismo que de muchas maneras es el punto. ¿Conocen el viejo dicho espiritual de que donde te tropiezas, allí es donde cavas por tu tesoro? Bueno, aquí se aplica. Es una especie de bloque para tropezar y los 4 evangelios nos obligan a enfrentarlo. Jesús bautizado por Juan, un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué está sucediendo? Bueno, cavemos un poquito por el tesoro. Piensen ahora en Jesús, parado en las aguas turbias del Jordán, codo a codo con los pecadores. Cualquiera que pasara caminando hubiera señalado a Jesús y dicho, miren, allí está uno de los pecadores buscando un bautismo de arrepentimiento. La identificación de Jesús con nosotros, los pecadores, es de muchas maneras el punto. Ahora bien, Él no es un pecador. Eso es muy importante. El Cristo sin pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo fuera un pecador, entonces necesitaría un Salvador tanto como nosotros. Así es que no podemos llamarlo consistentemente Salvador si es un pecador. Pero sin embargo, aunque no es un pecador, se pone de pie codo a codo con los pecadores, identificándose con ellos. Si regresan a los filósofos de la antigüedad, personas como Cicerón y Platón y Aristóteles, todos dijeron un montón de cosas ciertas sobre Dios. Que Dios es la causa primera, Dios es el primer motor, Dios es la fuente de la existencia, Dios es la norma moral, etc. Miren, por supuesto, en los profetas del Antiguo Testamento y verán que se afirman estas grandes verdades, pero también que Dios es el que impone estas exigencias morales sobre su pueblo, realiza alianzas con ellos, y todo esto estuvo disponible a través de los filósofos, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué es lo que nadie vio? ¿Saben lo que nadie de ninguna religión, de ninguna filosofía del mundo no había visto ni anticipado? Es que el Dios, causa primera de todas las cosas, Dios el criterio moral, vendría Él mismo y se pondría de pie en solidaridad, codo a codo con nosotros, los pecadores. Sí, Él mismo, de pie en el barro y el lodo de nuestra condición humana finita, pecaminosa y caída. De cierta manera, es la belleza, es la verdad más profunda y desconcertante del cristianismo. El Hijo de Dios identificándose con nosotros, los pecadores. Recuerdo años atrás cuando era profesor en el seminario de Mundelein y vino mi gran mentor espiritual, el cardenal George, y habló a todos los estudiantes y los felicitó. Estos eran todos seminaristas de la generación de Juan Pablo II en ese momento, y los felicitó por su devoción a las enseñanzas morales de la Iglesia, especialmente en el área de la sexualidad y la vida de familia. Bien hecho, les dijo, y realmente lo sentí así, por sostener estas enseñanzas y defenderlas. Pero luego les dijo algo que nunca he olvidado. Les dijo, sin embargo, si todo lo que hacen es arrojarles esas verdades a la gente y luego marcharse, no son sacerdotes.
Podrán ser una autoridad moral, podrán decir las cosas correctas, pero no son sacerdotes, sino que, les dijo, anuncien la verdad, sí, por supuesto, y luego párense junto a su gente y ayúdenlos a soportar la carga. Bueno, vean de dónde sacó esa idea, sino de Dios mismo, que establece la norma moral. Dios nos llama, sí, a una vida de gracia y de excelencia moral, pero en Cristo, ese mismo Dios viene a colocarse de pie junto a nosotros a soportar nuestra carga. No solo se queda en la lejana distancia esperando que nosotros lleguemos a sus estándares. Él desciende y se une a nosotros los pecadores, por lo que, escuchen, establece las pautas de su ministerio entero. Ahora, permítanme profundizar esto un poco más. Si miran en el Evangelio de Juan, este relato de Juan el Bautista, Juan ve al Señor que llega y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto, lo repetimos en cada misa. Este es, miren allí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace algunos años hice una pequeña encuesta informal y le pregunté a la gente, buenos católicos que venían a misa, ¿qué significa cuando decimos que Jesús es el Cordero de Dios? Y realmente, casi sin excepción, todos decían, significa que es amable y pacífico como un cordero. Bueno, de acuerdo, supongo que está capturando parte de la verdad. Pero a ningún judío del primer siglo se le habría escapado lo que quería decir Juan el Bautista cuando dijo eso. Este es el Cordero de Dios. Bueno, eso significa el Cordero del sacrificio. Alguien vendría al templo en Jerusalén, traería un cordero o cualquier otro tipo de animal. Ese animal sería sacrificado, su sangre derramada y luego sería ofrecida al Padre. ¿Por qué? Como reparación, como signo del propio arrepentimiento del pecador. Lo que le está sucediendo a ese animal debería estar sucediéndome a mí en justicia. Había una especie de transferencia desde el pecador al animal que era sacrificado, y por lo tanto restableciendo una relación correcta entre el pecador y Dios. Ahora, ¿pueden ver cuán asombroso es esto y por qué esto es tan importante? Juan, que conocía muy bien este mundo. ¿Por qué? Bueno, porque es hijo de Zacarías, que era sacerdote del templo. Su madre Isabel, descendiente de la familia de Aarón, la gran familia sacerdotal. Juan era un personaje sacerdotal. Él debió haber incorporado toda esta teología y ritual desde niño. ¿Y qué es lo que dice? Este es el Cordero de Dios. En otras palabras, este que ciertamente se coloca de pie en solidaridad con los pecadores, sí, absolutamente, pero mucho más que eso, él mismo se convertirá en el Cordero del sacrificio por excelencia. Piensen en todos estos animales sacrificados a través de muchos siglos en el templo. Piensen en todos ellos ahora resumidos en este gran personaje. Les recuerdo, quien no es solo un héroe humano más entre otros, no un profeta más entre otros, pero este que es el mismo Hijo de Dios, se va a ofrecer el mismo como el Cordero del sacrificio. Ese es el significado del Calvario. Ese es el significado de la cruz. Esa es la realidad que representamos en cada misa. No es solo Él en solidaridad con los pecadores, pero Él mismo se convierte en el sacrificio por el cual somos reconciliados con Dios. Dios mismo realizando el sacrificio en nuestro nombre. Es asombroso. Y cuando ven estas verdades, captan por qué los evangelios nos fuerzan a llegar a Jesús a través de Juan. A mirar primero con gran atención este hecho del bautismo de Jesús por Juan. Ahora, déjenme dar un paso más con ustedes. Y quiero traer la atención ahora a la versión que tenemos para nuestra fiesta de hoy, del Evangelio de Marcos. Es un pasaje muy corto, pero de gran repercusión.
Así que Jesús es bautizado por Juan y luego dice, al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Entonces Jesús está saliendo del agua en solidaridad con nosotros, los pecadores, anticipando que Él es el Cordero del sacrificio. Los cielos se rasgan. Ese es lenguaje de templo. Cuando el sumo sacerdote ingresaba en el Santo de los Santos, en el día de la expiación, era visto como rasgar la cortina que separaba el cielo y la tierra. Aquí está Jesús ahora, el Cordero del sacrificio, y los cielos se rasgaron. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y luego se escucha la voz del Padre. Tenemos aquí una epifanía de la Trinidad. El Padre que habla, el Hijo que sale del agua, el Espíritu que desciende sobre el Hijo. Amigos, ¿qué nos sucede en nuestro propio bautismo? ¿Qué nos sucede en todos los sacramentos? ¿Qué nos sucede en la misa cuando el Cordero de Dios es representado en su ofrecimiento al Padre? Lo que sucede es que somos atraídos a la vida de la Trinidad. Miren, tanto amó Dios al mundo, significa que el Padre amó tanto al mundo, que envió a su único Hijo. ¿Dónde? Hasta lo más bajo, hasta el mismo abandono de Dios, hasta lo barroso y lodoso de nuestra condición humana, de nuestro pecado, de pie en solidaridad con nosotros, ofreciéndose a sí mismo como Cordero del sacrificio. ¿Por qué? Para que podamos ser reconciliados con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu no es otra cosa que el amor que conecta al Padre con el Hijo. ¿Ven cuán maravillosa es esta fiesta de hoy? Cuanto más tiempo nos quedamos contemplando fijamente al hecho del bautismo de Jesús, más verdades elementales de nuestra fe cristiana emergen. El propósito entero de la encarnación, el significado entero de la cruz, el sentido entero de la vida sacramental y litúrgica de la Iglesia. Nosotros, pecadores modestos, indignos, de pie en las barrosas aguas del Jordán, buscando un bautismo de arrepentimiento, a través de la gracia de Dios, hemos sido elevados a la participación de la vida trinitaria. Eso es lo que tenemos que ver cuando observamos a Jesús a través de los lentes de su bautismo por Juan. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.